Florence Cassé y su padre viajaron juntos, esto fue en primera clase en el vuelo 439 de Air France, y en este mismo avión viajó la directora de la Orquesta Filarmónica de las Américas, Alondra de la Parra, quien compartió fotos y comentarios a través de Twitter sobre lo que estaba ocurriendo en ese vuelo. Gracias a ella pudimos enterarnos de la felicidad de los pilotos y algunos sobrecargos por llevar a su compatriota de regreso a casa y de que policías federales la llevaron hasta su asiento. Según Alondra de la Parra, Florence Cassé fue la primera en subir y bajar del avión. Se les avisó incluso a los pasajeros que podrían retardar un poco el descenso al haber aterrizado en París. Cosas de la vida. Y así Florence Cassé ya goza su libertad en Francia, pero esto no significa que sea inocente de los cargos de secuestro. Y al defenderse de los ataques de un sector de la sociedad que está indignado con la liberación de la francesa, la ministra Olga Sánchez Cordero ha aclarado a través de diversos medios que para la Corte Cassé no es culpable ni inocente. Solo interpretó la Constitución en relación a sus derechos fundamentales. Esto es, que los ministros no tomaron en cuenta la complicidad de Cassé en los secuestros cometidos por la banda de los Zodiaco, solamente el proceso al que fue sometida luego de su detención en 2005 y las irregularidades que atentaron contra sus derechos humanos. Pero vámonos desde el principio. Todo comenzó cuando el caso dio un vuelco. Los ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia le concedieron un amparo que revocó su sentencia de 60 años de prisión por secuestro, delincuencia organizada y portación de armas. Juan Rivas tiene la crónica de lo que ocurrió precisamente en el máximo tribunal del país. Así ingresaron los familiares y abogados de Florence Cassé a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí estaba también Ezequiel Elizalde Flores, una de las presuntas víctimas, acompañado en todo momento de la activista Isabel Miranda de Wallace. Eran las 12 del día con 30 minutos de este miércoles, cuando inició el debate para votar el proyecto de la ministra Olga Sánchez Cordero. Vino entonces el primer cuestionamiento. Debo decir que difiero muy considerablemente de la manera en la que la señora ministra hace el ejercicio en este proyecto, que efectivamente se dieron violaciones y violaciones importantes a derechos humanos, y otra cosa por completo distinta es afectar, con toda franqueza lo digo y con todo respeto desde luego, la técnica del juicio de amparo. Después el ministro Arturo Saldívar retomó la propuesta que hizo en marzo pasado, con la cual buscaba un amparo liso y llano para liberar a Florence. Negó su voto a Sánchez Cordero, pero abrió un nuevo camino a la resolución. Lamentablemente, a pesar del esfuerzo realizado, no puedo suscribir este proyecto. Discrepo profundamente de las consideraciones y sobre todo de los alcances que se le da a este asunto en el proyecto que está a nuestra consideración. La defensa de Cassé también se mostró sorprendida. Incluso Sánchez Cordero dio un giro que fue clave para este día en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Propondría a esta sala la concesión de un amparo liso y llano y ordenar de inmediato la libertad de la quejosa, con base en las consideraciones del proyecto del ministro Saldívar. Tras las rejas en el penal de Tepepan, Cassé empezaba a ver la luz de la libertad. La modificación al proyecto alcanzó la mayoría de 3 votos a favor. Queda aprobado el proyecto modificado por mayoría de 3 votos y en consecuencia se concede el amparo de la Justicia Federal a la quejosa Florence Marie Louise Cassé Crepin en contra de la autoridad y el acto precisados en la propia sentencia, y en consecuencia se instruye a la Secretaría de Acuerdos de esta primera sala para que notifique por los medios más eficaces y expeditos a las autoridades correspondientes que se ponga en inmediata y absoluta libertad a Florence Marie Louise Cassé Crepin. Así, se fundían en abrazos familiares y abogados de Florence Cassé. En contraste, Isabel Miranda de Wallace y Ezequiel Elizalde abandonaron la sala, recriminaron el desempeño de los ministros. Para ese momento, la noticia ya había llegado al penal de Tepepan. Con 1, Juan Rivas.
Así es, al penal de Tepepan, de donde salió Florence Cassé, de este centro femenil de readaptación social al sur de la Ciudad de México, después de 7 años tras las rejas, y los familiares de víctimas de la banda Los Zodiacos le estaban esperando afuera indignados. Héctor Gordoanos tiene los detalles. Ataviado con un suéter gris, sereno y sin mediar palabras con los medios de comunicación, a las 11 de la mañana con 40 minutos, llegó al penal de Tepepan Bernard Cassés, padre de Florence. Con paso tranquilo, atravesó la explanada y junto con el cónsul general de Francia en México, Gerald Martin, ingresó al Centro Femenil de Readaptación Social para seguir con su hija la discusión de la corte. Tras el sorpresivo fallo, decenas de reporteros nacionales y extranjeros se dieron cita en las inmediaciones del penal. Pocos minutos después de las 5 de la tarde, con la satisfacción en el rostro, arribó el abogado de la francesa, Agustín Acosta. Quiero decir una cosa de nuevo, repetirlo. La Suprema Corte de Justicia hoy mandó un gran precedente, pero hizo también una cosa, liberó a una inocente. ¡No es cierto! ¡Aquí no hay justicia! Sin embargo, junto con el abogado también llegaron familiares de las víctimas, quienes se manifestaron en contra del abogado y la decisión de la corte. Voltea a verme, yo soy la esposa de Ignacio. Pregúntale a la estúpida, ¿quién es Ignacio? Pregúntale. Ella sí que sabe. Con los ánimos más serenos, los familiares de las víctimas que se hicieron presentes en los juzgados cuestionaron el proceso y a todos los involucrados. García Luna me ha defraudado desde siempre. Porque ahora, ¿quién va a pagar por esto? ¿Quién ordenó que se hiciera así, las cosas mal? Yo lo único que pido es que paguen los que secuestraron y mataron a mi esposo. Cerca de las 6:30 de la tarde, y tras 7 años de prisión, Florence Cassés finalmente abandonó el penal a bordo de una camioneta blanca fuertemente resguardada para ser llevada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Con uno. Y tan pronto salió de ahí, del reclusorio, reporteros siguieron una camioneta roja en la que supuestamente viajaba Florence Cassé. Sin embargo, detrás de ellos iba otra camioneta, esta blanca, que también salió del mismo lugar en la cual se presume realmente viajaba la francesa. El trayecto duró aproximadamente 30 minutos, aunque se había dicho que irían directo a la oficina de migración. El convoy llegó hasta el hangar de la Policía Federal y fueron las autoridades federales quienes tuvieron a su cargo el operativo de custodia y vigilancia de la francesa. Pero la liberación de Florence Cassé trajo reacciones a favor y en contra, y una enorme mayoría de los mexicanos se pronunció en contra de la actuación de los ministros de la Suprema Corte. Algunas encuestas afirman que más del 80% de los entrevistados condenan ese fallo y solo 9% están de acuerdo. Veamos cómo reaccionaron los involucrados en este caso. Se concede el amparo de la Justicia Federal a la quejosa Florence Marie-Louise Cassé-Crepin. Luego del sorpresivo fallo de la Corte comenzaron las reacciones. El abogado de Florence Cassé en México, Agustín Acosta, no pudo ocultar su satisfacción. Quiero decir una cosa de nuevo, repetirlo. La Suprema Corte de Justicia hoy mandó un gran precedente, pero hizo también una cosa, liberó a una inocente. ¡No es cierto! ¡Aquí no hay justicia! El abogado cantaba victoria mientras los familiares de las víctimas le recriminaban que defendiera a una criminal. Le reprochaban su forma de pisotear la justicia y los derechos de quienes sufrieron los secuestros en que participó Cassé. Michelle Valadez, esposa de un comerciante de la central de abastos, secuestrado y asesinado por la banda de Los Zodiacos, lo encaró y le exigió que alzara la cara, que tuviera el valor de verla a los ojos. Voltea a verme, yo soy la esposa de Ignacio. Pregúntale a la estúpida, ¿quién es Ignacio? ¡Pregúntale! Ella sí que sabe. ¿Sí? Porque ella la mató. Michelle se encargó de que las primeras palabras que oyera Florence Cassé ya en libertad fueran asesina y secuestradora. Luego dejó salir su frustración señalando al primer responsable de la libertad de la secuestradora francesa. García Luna me ha defraudado desde siempre. Porque ahora, ¿quién va a pagar por esto? ¿Quién ordenó que se hiciera así, las cosas mal? Yo lo único que pido es que paguen los que secuestraron y mataron a mi esposo.
Y es que Cassés no fue exonerada del delito de secuestro. Fue puesta en libertad porque se violaron sus derechos en el inicio del proceso. Eso quedó claro a Ezequiel Elizalde, una de las víctimas de los Zodiaco. Él estaba en la corte y no daba crédito a la decisión de los ministros, a quienes acusó de salvaguardar los derechos de una criminal sobre los derechos de las víctimas. Iracundo y profundamente dolido calificó a los ministros y a la propia corte como una porquería de instituciones. Le abren con la llave de oro la puerta a los delincuentes. Mi testimonio siempre fue claro y desde la primera declaración hasta la última declaración siempre señalé a Florence Cassés como mi secuestradora. Hoy sale por la puerta grande, sale con todos los privilegios de ley y a secuestrar legalmente. O sea que todas las víctimas de secuestro no valen en este caso nada, absolutamente nada. Para la presidenta de la Asociación Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, la decisión de la Corte es una puerta a la impunidad. Afirmó que la liberación de Cassés fue un hecho pactado y dijo sentirse defraudada por la Corte. Hoy la Suprema Corte de Justicia le acaba de abrir la cárcel a los delincuentes y a los secuestradores. Hoy hago responsable a la Suprema Corte de Justicia de la impunidad y de todo lo que pueda suceder. Ya no será necesario que la corrupción le abra la puerta a los delincuentes como sucedió con el Chapo. Más sereno, el activista Eduardo Gallo respaldó la decisión de la Suprema Corte. Dijo que se trata de hacer justicia y lo impidió la simulación de pruebas. También puso la vista en el exsecretario de Seguridad Pública Gerardo García Luna. Bueno, yo creo que el que la deba tendrá que pagarla, sin duda. Y yo creo que ahí será la Procuraduría General de la República la que tenga que hacer una investigación para determinar quiénes fueron los responsables de este montaje. Hubo escenas en las que se aprecia claramente que están ahí funcionarios públicos de la Secretaría de Seguridad Pública y la participación que estuvieron teniendo. Bueno, ellos no se mandaban solos, tenían un jefe que era García Luna. Igual que él, los representantes de Human Rights Watch y de Freedom House en México apoyaron la decisión de la Corte. Dicen que su determinación sentará precedente para condenar la actuación de la autoridad y no solo en un caso en particular. En medio de esa vorágine, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que su gobierno será absolutamente respetuoso de las decisiones de la Corte. Es un tema que está siendo valorado, analizado por un poder para con quien hemos comprometido respeto total y una colaboración institucional. Mientras que la PGR aceptó el mandato y urgió la implementación de un nuevo sistema penal. Con uno, Elías Chávez. Y así Florence Cassés ya está en Francia. La recibieron como heroína en el aeropuerto Charles de Gaulle. Incluso el presidente François Hollande ya solicitó una reunión con la exreclusa y será recibida en el Palacio del Elíseo. Nuestro corresponsal en Francia, Miguel Martínez, siguió muy de cerca el arribo de Cassés. Después de la orden por la inmediata liberación de Florence Cassés en México, el vuelo 439 de Air France, proveniente de México, llegó a la capital francesa. Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, en el pabellón de recepción del aeropuerto parisino Charles de Gaulle, Florence Cassés fue recibida por el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Laurent Fabius. Estoy contento por lo de Florence, que durante 7 años vivió una injusticia. Quiero decirle a Florence lo orgulloso y contento de tenerla aquí a nuestro lado. Ante la mirada de decenas de cámaras y periodistas, Cassés hizo recuentos de lo que ha sido su particular caso ante la justicia mexicana y en algunos casos respondió en español. Yo conocí lo peor y lo mejor de México, de la gente. Yo 7 años en la cárcel con gente formidable, admirable, tanto como compañeras que me han dado amor, que me han dado apoyo. Muchos mexicanos importantes que han querido entender, han querido visitarme y a ellos les debo todo. Gracias a Luis de la Barrera, Eduardo Gallo, miles que me han apoyado y han hecho eso posible. Florence Cassés, un caso sensible que en su momento dejó tensas las relaciones diplomáticas entre Francia y México, pero hoy ambos gobiernos quieren darle la vuelta a la página. Es un momento difícil y Francia debe medir la importancia de la liberación de Cassés y creo que México debe entender lo importante que era Cassés para Francia. Acompañada de sus familiares, su abogado y diversas personalidades políticas, el caso Cassés queda cerrado. Así es como llega a su fin la historia de la ciudadana francesa Florence Cassés, quien hoy ha llegado a su anhelado país. Con uno, Miguel Martínez.